viendo, ¿verdad?, acerca de la sana doctrina en el modo de ejemplo, ¿sí? Tú te acuerdas que lo veíamos en el libro de la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? Y bueno, Tito, un hombre importante, ¿verdad?, alguien que seguía a Pablo. Pablo le da la enseñanza de la doctrina. Y qué importante es que en el capítulo 2 de Tito lo veíamos, ¿verdad? ¿Cómo, en qué manera tú y yo vamos a demostrar la doctrina de Cristo? ¿De qué manera nosotros vamos a demostrar esa doctrina? ¿Sí? En el capítulo 2 y en el capítulo 3 nos habla, ¿verdad?, acerca de cómo yo voy a dar testimonio de la doctrina de Cristo en mi vida. Y no tiene que ver nada con temas meramente religiosos, sino que tiene que ver con una actitud y un ejemplo que nosotros como cristianos debemos dar, ¿verdad? Tito capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina para Pablo? Una doctrina que se aplicaba, ¿sí? ¿Verdad? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Verdad? O sea, hay para los dos. ¿Qué enseña la palabra de Dios en la sana doctrina? ¿Verdad? Que los hombres sean prudentes, sobrios, y que enseñen a los muchachos, ¿verdad?, a ser igual. Que las mujeres casadas inviten a las nuevas que se acaban de casar a que respeten a sus maridos, que los amen. Es principio de sana doctrina, ¿verdad? Bueno, todo lo veíamos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esposa que le pega al esposo, o esposa que pasa por encima de la autoridad del esposo, hay algo que no está bien en esa casa y se tiene que solucionar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca dice que el hombre tiene que hacer su santa voluntad. No lo dice, no lo enseña. Enseña que los dos son una sola carne, por lo tanto los dos tienen que caminar, según en el concepto bíblico, los dos tienen que caminar de la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Corintios que el hombre es cabeza de la mujer. Y al ser cabeza significa que el que va a dar cuentas por la casa va a ser el hombre. El hombre. O sea, hombrecitos a fajarse bien los pantalones y a responder por la familia. ¿Por qué? Porque eso es doctrina bíblica, ¿sí? Sigue diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, preparándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. No es cuestión solamente de la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros patrones? Obedecernos, sujetarnos. Dice el versículo 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué le importa? ¿Qué no ve que hay mucho tráfico? Que no sean respondones, dice. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sí? Y el capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, no hables mal de alguien,
No metas en chismes a alguien, sino debes de ser prudente, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Sí te di el término pendenciero? Creo que sí, ¿verdad? No, pleitistas, gente que se mete, que siempre quiere meterse en problemas. Dice la palabra de Dios, que no sean pendencieros, que no les guste andar de peleoneros. Eso es ser pendenciero. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la mentalidad del que no conoce a Cristo. Eso en la iglesia se tiene que terminar. Eso en los hijos de Dios no debe de existir, el aborrecer a tu hermano. No puede existir. ¿Sí? Versículo 8, Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, dice su palabra. A ver, algo que hay que insistir es en esto, dice su palabra. En que la persona, el congregante, el creyente entienda que debe de portarse con ejemplo de cristiano adentro y afuera de la iglesia. ¿Sí? Dice, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿sí? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. No te pelees por la palabra de Dios. Hay quien tendrá un punto de la palabra de Dios, tú tienes otro. Muy bien, no te pelees. La palabra de Dios no es para pelearse, la palabra de Dios es para bendecir vidas. ¿Sí? Dice, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Aquel que causa problemas en una iglesia, dice, córrelo, deséchalo. ¿Por qué? Por una sola razón. ¿De dónde partimos? Éxodo capítulo 20. Yo soy un Dios fuerte y celoso. Dios es celoso de su iglesia. Dios es celoso de su nombre. Dios es celoso de su presencia. Y aquel que se atreve a entrar a una iglesia, a hablar mal de los hermanos, a poner en contra a las familias cristianas, a poner división entre las iglesias, dice su palabra, córrelo. Más vale que se pierda uno y que no se pierdan muchos. ¿Es feo? Así como dice, suena muy feo, la mera verdad, pero esto es doctrina bíblica y no la podemos borrar. No podemos decir, ay, es que suena muy feo. La palabra de Dios es así, habla directamente a los corazones. Entonces no podemos nosotros permitir, ¿verdad?, que alguien quiera venir a poner división a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta persona no teme a Dios, ¿sí? Sabiendo que el que tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, ¿sí? Fíjate, esa persona no tiene a Cristo en el corazón. Bueno, pero todo lo que hemos leído nos lleva a un solo punto, que nosotros entendemos que en el principio, porque solamente estamos hablando de puros principios ahorita, en los principios de la sana doctrina tiene que ver con el ejemplo y con el amor. ¿Te acuerdas? No se te debe de olvidar. ¿Cuál es el centro de la sana doctrina? Que nuestras obras exalten a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El árbol estaba en el huerto, en el centro del huerto del Edén. Cuando Cristo es el centro de tu vida, estás correctamente en la sana doctrina. Volvemos al principio, que es la sana doctrina, el sano pensamiento de Dios, lo que opina Dios, no lo que opino yo. No, yo tengo mil
opiniones. Pero no se trata de lo que opino yo, no se trata de lo que opinas tú. Es que yo creo que las cosas son así. No creas, vete a la Biblia y obedece a la palabra de Dios. Y lo que te diga la palabra de Dios, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el principio de sana doctrina. Veíamos también esta parte del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, ¿verdad? Respetar por sobre todas las cosas y nombres la presencia y el nombre de Dios. Respetar el nombre de Dios. Si tú te consideras hijo de Dios, algo que debes de entender es que la casa de Dios, que es santa, sí, lo dice el segundo libro de Crónicas 7, versículo 15, porque ahora he elegido y santificado esta casa, porque en ella, dice, estará mi nombre. ¿Qué debe de haber en la casa de Dios? Un orden, porque estamos adorando a un Dios celoso de su nombre. El nombre de Dios no es cualquier cosa. Muchas veces decimos al vacío, perdón que te lo diga, pero es así, y a su nombre no sabemos ni lo que decimos, la verdad. Y a su nombre, lo mismo. Ya lo agarramos ya como una costumbre. Y a su nombre. Debemos de darle el sentido al nombre y a la esencia de Dios. ¿Verdad? En la casa de Dios debe de haber un respeto, porque está Dios. ¿Sí? En la casa de Dios debe de haber una adoración, porque el centro de la adoración es Dios. ¿Cuándo es cuando yo dejo de respetar a Dios? El día que me estoy durmiendo en la iglesia, el día que tengo las manos así. A ver, con tu patrón, hazlo. Te pone de patitas en la calle. Oiga, fíjese que está. ¿A poco? Hazlo con tu patrón, no lo haces. ¿Por qué hay así? ¿Por qué hay no y aquí sí? Porque nos falta entender la doctrina de Cristo. Nos falta entender a qué venimos a la casa de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de hacer las cosas con orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuántas veces venimos aquí pensando en otras cosas? Eso es desorden. ¿Cuántas veces venimos a solamente estar molestando y viendo y murmurando acerca del hermano? Eso es un desorden. Y la palabra del Señor dice que eso es pecado. Lo vimos hace 8 días y lo vuelvo a repetir. Eso es pecado. Dice su palabra: no tomaré por inocente al que tome mi nombre en vano. Yo se los decía hace 8 días. Yo quiero bendición para ti. Ay, tú sabes si quieres bendición para ti. ¿Quieres bendición? Empieza por respetar a Dios. Empieza por adorar a Dios. Empieza por hacer lo que Dios dice y tendrás bendición. No trabajes mucho. Trabajas mucho, te vas a volver viejito con arrugas. Hasta canas te van a salir. Véanme a mí, ¿no? Por aquí yo tengo. Te van a salir canas, te vas a amargar. Piensas que así vas a tener bendiciones. Eso es una mentira. Busca a Dios, sométete a Dios, respeta a Dios, adora a Dios y tendrás bendición. No hay de otra. La parte ya lo vimos nosotros. Creo que traen su cuaderno y están anotando todo el pensamiento de Dios. Entonces el Señor dice que Él es celoso de su nombre. Él es celoso de su presencia. Él es celoso de su divinidad. Debemos de amarlo por sobre todas las cosas. Y de eso entramos hoy a esta parte de la doctrina. Pero antes te quiero llevar a que nosotros entendamos algo. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿En qué consiste el reino de Dios? Ahí te lo dice. En Romanos capítulo 14, ¿verdad? Versículo 17, subráyalo y no lo pierdas de vista. ¿Ya lo tienes?
Romanos 14, 17. Dice, porque el rey, a ver, todos unidos, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez, porque el reino de Dios no es, a ver, no es qué, ¿qué es? No les entendí nada, pero les digo que sí. Justicia, paz y gozo. En pocas palabras, separa esto. El reino de Dios no son cosas materiales. El reino de Dios es tu ejemplo y tu vida, Cristo en ti y a través de ti. ¿Te das cuenta? Cristo no es una religión como otras. El nombre y el ejemplo y el pensamiento de Cristo va más allá de una simple religión. Va más allá de simples reglas religiosas. No es comida ni bebida. No son cosas materiales. No son prohibiciones. Sino es justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Muy bien. En el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3. Hay una declaración de Juan. Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera, ¿ya todos lo tienen? ¿Dónde está Lucas, hermano? En el cielo, hermano. No, pero en la Biblia. Antes de Apocalipsis, hermano. Muy bien, Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Subraya esa parte, porque esa parte es importantísima. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh, qué interesante. Muy bien. Él nos bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Oh. No es lo mismo que te bautice Cristo en Espíritu Santo que te bautice en fuego. A partir de hoy vamos a ver el pensamiento de Dios para las diferentes etapas de la iglesia. Sí. El Señor nos habla acerca de diferentes pecados que ha cometido la iglesia a lo largo de los siglos. Y el Señor toma como ejemplo 7 iglesias. Vamos a ver hoy y en los próximos domingos, vamos a estar viendo qué ocurría con cada iglesia desde el punto de vista doctrinal. Acompáñame a una parte esencial de la Escritura. Primero quiero que vayas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sí. Ven conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 42. Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Subraya esa parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué dijimos que es doctrina? Enseñanza, forma de pensar de alguien. ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo lo traduces?
y perseveraban en la enseñanza y forma de pensar de los apóstoles. En los principios bíblicos de los apóstoles, esta iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De quién aprendieron los apóstoles? De Jesús. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo que Jesús dejó. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era la doctrina que los apóstoles habían inculcado a la iglesia del primer siglo, siglo I. La primera iglesia, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la primera iglesia después que Jesús murió. Esa primer comunidad se le llamó la iglesia primitiva. Y ellos tenían una idea. Yo les dejé a ustedes de tarea, y no sé cuántos la hicieron. Les dejé de tarea que escucharan una canción de un hermano que se llama Marcos Vidal, que se llama Cristianos. ¿Sí la escucharon? ¿Sí la escucharon? ¿Y qué habla? Dice, antes morían juntos en el circo romano, y hoy discuten por saber quién es más santo y quién no. Antes partían el pan unos con otros, hoy se pelean por ver quién tiene la razón, si presbiterianos o pentecostales. ¿En qué hemos caído? La verdad. Por eso es que a mí me urgía desde enero, después de terminar Romanos, dar doctrina. Porque por lo menos quiero que la iglesia sepa qué es la doctrina de Cristo y que camine en ella. ¿Por qué? Porque es para bendición. Dice su palabra, versículo 47, ahí mismo. 46, del 42 nos pasamos al 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Y con qué más? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Este es el pensamiento de la iglesia del primer siglo. Es el pensamiento puro, virgen, original de la doctrina de Cristo. Ese es el pensamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el pensamiento de Cristo se va pervirtiendo a lo largo de los años, de los siglos, a lo largo de las generaciones? ¿Qué pasa? Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2. A partir de hoy vamos a ver esta parte de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2. Dios habla en el libro de Apocalipsis de tres formas diferentes. La palabra Apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿qué tipo de revelación? Muchos dicen que solamente son las cosas que van a suceder. Mentira. Mentira. El libro de Apocalipsis habla de tres partes importantes: lo que ya fue, lo que es y lo que será. Dice su palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dios, a través de Jesucristo, hablando a Juan en una isla, sigue diciendo, versículo 18, Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Ese es el que mandaba a escribir a Juan, el mismo Jesús en la calidad de Dios. Escribe las cosas y subraya eso, esas tres partes. ¿Ya las viste? Fíjate bien lo que está diciendo. Escribe las cosas que has visto, subraya eso, has visto. Las que son, esa es otra. Primero es las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿qué es la revelación del Apocalipsis? Tres partes importantes: las que has visto, pasado, las que son y las que serán después de estas. Tres partes del Apocalipsis. El Apocalipsis no solamente habla del futuro, el Apocalipsis habla del presente y habla del pasado. Bueno, no nos vamos a meter a estudiar el Apocalipsis. Vamos a ver las iglesias, el mensaje a las iglesias, desde un punto de vista doctrinal, no desde un punto de vista escatológico. Son dos cosas diferentes. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Aquí te da la explicación. Cuando Juan ve al Señor, veía que había 7 estrellas, ¿sí?, en su mano, y que él se paseaba en medio de 7 candeleros. ¿Qué es eso? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dos cosas diferentes: estrellas y candeleros. Uno equivale a los pastores y lo otro equivale a las iglesias. Ahora sí, empieza diciendo, ¿ya te quedó claro eso? Otra vez, el misterio de las 7 estrellas. Juan tuvo una revelación de Cristo glorificado. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta ahí vamos bien. Candeleros y estrellas. El Señor trae en su mano derecha 7 ángeles, 7 pastores, 7 estrellas. ¿Por qué en la mano derecha? Porque los pastores están en las manos del Señor, en su mano derecha. Por eso es que las iglesias crecen, por eso es que las iglesias se mantienen, porque Dios a los pastores los tiene en su mano derecha. Y dice que se paseaba, eso te lo dejo de tarea. Del 9 al 16 habla que el Señor se paseaba en medio de 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? 7 iglesias, pastores e iglesias. Iglesias igual a pastores, lo que son las estrellas igual a pastores, perdón, y los candeleros igual a iglesias. Muy bien. Ángel. ¿Por qué la palabra menciona ángel? Yo antes pensaba que había en la iglesia un angelito arriba, ¿no? Y que ahí andaba volando. No, ángel significa mensajero. ¿Quién es el mensajero en una iglesia? El pastor. Una iglesia va a entender y a saber lo que el pastor le comunique. En una iglesia el que enseña es el pastor. Si una iglesia anda mal es porque el pastor anda mal. Si una iglesia anda bien es porque el pastor anda bien. Dependiendo de la doctrina que te hable tu pastor, es la doctrina que tú vas a entender y vas a vivir. Eso es lógico. Lo que te enseñan en tu casa de chiquito es lo que tú vas a crecer con esa mentalidad. Te enseñan a robar de chiquito, vas a crecer con la mentalidad de robar. Te enseñan a nunca orar, nunca vas a orar. Te enseñan a temer a Dios, vas a crecer temiendo a Dios. ¿Eso es producto de quién? Y responsabilidad de los padres. En la iglesia es el pastor. La doctrina que se predica en una iglesia es responsabilidad del pastor. ¿Sí? Y eso, si alguno de ustedes piensa otra cosa o la iglesia anda en doctrinas malas, la culpa es mía, no hay de otra.
Y el Señor tiene un orden. Primero empieza hablando a pastores y después a iglesias. Ese es el orden. Habla primero a pastores y después a iglesias. Dice, capítulo 2, versículo 1. El Señor, en su majestad, se le revela a Juan y le dice: escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue la que Pablo fundó. Esa iglesia de los Efesios es esta iglesia. Dice: escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, subraya eso, por amor de mi nombre. Ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia. Ahí hay una diferencia. Por amor de mi nombre, y no has desmayado. Órale. Otra vez, a ver si nos cayó el 20. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. En pocas palabras, era una iglesia que sí le echaba ganas. Todos jalaban. Y paciencia, órale. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. ¿Qué había padecido esa iglesia? Había sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Órale. Pues pareciera que esta iglesia estaba bien. Trabajaban, tenían paciencia, habían sufrido, le echaban ganas, todos trabajaban. Nadie decía yo no quiero, yo no puedo, a mí me da miedo. Todos jalaban, todos, y no han desmayado, seguían firmes, a pesar de las pruebas, seguían firmes. Órale, qué bonita iglesia. ¿Y qué les va diciendo el Señor? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ándale. ¿Quién escribía? Juan. ¿Quién le dictaba? Cristo. Pero tengo contra ti, le decía tanto a la iglesia como al pastor, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué yo te hice leer primero la lectura de Lucas? Que te dije, subraya esas dos partes. Cuando Juan dijo, Juan el Bautista, no este Juan, dice: yo a la verdad los bautizo en agua, pero atrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo ya todos lo vimos. Tiene que ver el bautismo en el Espíritu Santo con los dones y el empoderamiento que te da Dios para trabajar para su obra. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. El permiso que te da Dios para trabajar. ¿Con qué poder? Sí. ¿Con qué poder yo voy a ir a predicar? ¿Con qué poder yo voy a ir a orar? ¿Con qué poder yo voy a caminar como hijo de Dios? ¿Cómo? Me tiene que llenar el Espíritu Santo. Cuando Cristo me bautiza en el Espíritu Santo, me autoriza para trabajar para Él. Pero hay una parte muy importante que dice Lucas: fuego. Y esa parte, el fuego, es la pasión, el amor para servir a Dios. ¿Qué había hecho esta iglesia? Habían hecho todo bien. ¿Qué había hecho este pastor? Todo bien. Le echaban ganas, trabajaban, habían tenido problemas, los habían soportado, habían salido adelante. Y luego, pero tengo una cosa contra ti,
que has dejado, dice, tu primer amor. Muy bien. En otras palabras, el dejar el primer amor es hacer las cosas por religión. Por eso está diciendo aquí. Quiero que subrayes una palabra muy importante. Versículo 3, 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Subraya eso. Por amor de mi nombre. Te explico una cosa. Una cosa es por amor del nombre de Dios, y otra cosa es por amor al nombre de Dios. No es lo mismo. Pareciera que sí, pero no. El amor, tener el amor de Dios, muchas veces hacer las cosas por amor del nombre de Dios, eso suena a religión. Hacer las cosas religiosamente. ¿Por qué haces esto? Porque mi religión me lo prohíbe. Tengo que ir al templo porque si no me regañan. Tengo que hacer esto porque si no Dios se enoja. Tengo que hacer esto porque soy cristiano, ya que esa es la parte, la connotación de hacer las cosas por amor del nombre de Dios. No es lo mismo. Vamos a Salmo capítulo 23. Vas a notar la diferencia. Todos nos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de nosotros tener amor del nombre de Dios y Dios tener amor de su nombre? Fíjate lo que dice ahí. Versículo 3, Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muy bien. ¿Por qué Dios nos trata bien? Por amor de su nombre, porque es suyo. Nosotros no podemos tener amor de su nombre. Nosotros debemos tener amor a su nombre. El único que puede tener amor de su nombre es Dios. Porque es su nombre, su esencia. Sí. Es su nombre, su esencia. Nosotros como cristianos debemos tener amor no de su nombre. Cuando alguien tiene amor del nombre de Dios, hace las cosas religiosamente. Cuando alguien hace las cosas por amor al nombre de Dios, ese cristiano está caminando en fe y vive en gracia. Vive agradando a Dios en todo tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Están anotando? ¡Qué bueno! Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pareciera que hasta ahí ya, bueno, pues el Señor tiene algo contra la iglesia. No, versículo 5, ¿qué dice? Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cuál era el pecado de esta iglesia? ¿En dónde nosotros vemos que hay un pecado? En lo que sigue. Fíjate bien. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y, ¿cómo dice ahí? Arrepiéntete. ¿De qué? ¿De qué se tenía que arrepentir esta iglesia? ¿De qué? ¿Cuál era el único pecado que ellos tenían? ¿Ya lo leíste? ¿Qué tenía el Señor contra ellos? Que habían dejado ¿qué? En pocas palabras, el dejar el primer amor es pecado. Cuando tú dejas tu primer amor,
ya te da lo mismo, la verdad. Ya venir a la iglesia te da lo mismo. Pues total, ¿qué me puede pasar? Ay, tengo que volver a lavar los baños. Tengo que volver a tocar. Bueno, pues ya que me toca dirigir, me toca dar la oración. Cuidado, porque cuando hacemos las cosas ya solamente por religión, acuérdate, subráyalo, ponle ahí en tu Biblia, ponle. Ay, no, hermano, es que rayar la Biblia es pecado. Pecado es que no te arrepientas, no que rayes la Biblia. Eso sí es pecado. Ponle ahí adelantito. Dejar el primer amor es pecado. Para que cuando abras tu Biblia y lo veas digas, ay, sí es cierto. Ponle ahí, en el versículo 4, al ladito ponle, esto es pecado. Y todo pecado no arrepentido trae juicio divino. Todo pecado no arrepentido trae juicio de Dios. Por tanto, debemos de arrepentirnos de algo que parece que no vale la pena, de algo que parece que es una cosa mínima, algo que nos enseñan las iglesias, a volver a tu primer amor, a ese bautismo de fuego. Ese fuego es lo que tu candelero arde. Ahora te voy a explicar. Aquí nunca le dice el Señor que les quita la salvación. No. Quiero que entiendas lo siguiente. Por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué tenemos que hacer primero? Recordar, no arrepentirnos. El problema del cristiano es que se arrepiente por lo que ni se acuerda. Tenemos que aprender a arrepentirnos de lo que estamos conscientemente que hemos cometido delante de Dios. Cuando solamente decimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, y el Señor te pregunta, ¿y qué has hecho? Ay, pues quién sabe, pero me arrepiento. Debemos aprender a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso dice el paso. Primero, recuerda de dónde has caído. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor? No me contestes. No me contestes. Llévatelo aquí. Piénsalo. Te doy un minuto. Sale, corriendo, un minuto. Acuérdate de dónde has caído. Y si sabes, no me digas que no. No me digas que no sabes. Claro que lo sabes. Te doy un minuto, recuerda. ¿De dónde has caído? ¿Qué te ha hecho enfriarte? Recuérdalo. ¿Qué te hizo enfriarte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿De dónde se cortó esa comunión? ¿De dónde? ¿Ya te acordaste? No me contestes si sí o si no. Pero yo creo que ya nos acordamos de dónde fue, de donde la puerca torció el rabo. Pues de ese punto de donde caíste te tienes que arrepentir, pedirle perdón a Dios. Y hemos dicho que solamente eso es principio de la sana doctrina. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Primero tienes que recordar de dónde caíste, pero para eso se necesita mucho valor, mucha sinceridad con Dios, para decir, ya sé de dónde caí.
Ya sé de dónde. No escondamos el pecado. Ya me acuerdo de dónde. Es que son ciertas cosas, hermano. No, pero una fue la que detonó todo. Una fue la que de ahí caíste. Y déjame decirte que ahora sigue diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? ¿Qué hacías cuando conociste a Cristo? ¿Qué hacías? ¿Cómo le servías? ¿Con qué amor y esmero y pasión ese fuego que está dentro de ti, con el que fuiste bautizado, cómo ardía y cómo le servías? Y ahora ya no calienta ni una ollita de tamales. Antes era parecía incendio de casa. A todo lo que da el fuego en tu corazón te servías. Y ahorita ya parece foco de 10 watts, ¿no? Medio alumbra el foquito ahí, ni siquiera calienta. No. Dice la palabra del Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la salida. Te doy un tip de las 7 iglesias. En las 7 iglesias el Señor solamente en 2 iglesias no les recrimina algo. En 5 sí. Pero en las 5 el Señor les dice su pecado, lo que se van a ganar si no se arrepienten, y les da la salida a través del arrepentimiento. El Señor denuncia el pecado, pero da la salida. Eso se llama restauración divina. No es solamente acusar a alguien y matarlo, sino decirle su pecado y ver la forma en que va a salir adelante. Eso es lo bíblico y el Señor lo hace. Dice entonces su palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué le decía el Señor a este pastor? Si no te arrepientes, te voy a quitar la iglesia. La iglesia era la vida del pastor. Si no te arrepientes, te voy a quitar la iglesia. Dice que él se paseaba sobre candeleros. ¿Qué le iba a quitar a esta estrella? ¿Qué le iba a quitar a este ángel? Quitaré el candelero de su lugar. Habla de castigo, no habla de salvación. ¿Qué pasa si tú no te arrepientes? ¿Qué pasa si yo no me arrepiento? ¿Qué pasa si como iglesia Cristo Roca de Salvación no nos arrepentimos de nuestra frialdad? Va a venir pronto el Señor y va a quitar de tu vida, ¿verdad? Va a quitar de tu vida ese candelero. O sea, ¿qué hizo el Señor con la higuera? ¿Cuál fue la maldición de la higuera? No. Ya sabemos que fue maldecida. ¿En qué consistió la maldición? No es cierto. Que ya no dio fruto. ¿Cuál es lo peor para un cristiano? No dar fruto y que no se le vuelva a tomar en cuenta jamás. Eso es lo peor. Por eso dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay quien a esta etapa del camino de Dios ya se le hizo difícil, ya se le hizo tedioso, ya se aburrió. Hay quien servir a Dios ya se le hizo una carga. ¿Por qué? Porque se olvidó el primer amor. Y eso es pecado.
Esto es doctrina bíblica. ¿Qué debemos aprender como iglesia? El perder tu primer amor delante de Dios es pecado. Y tú bien que te acuerdas de dónde has caído. No trates de ocultarlo. ¿Qué pasó en tu vida? Entonces la sana doctrina no solamente es una frase, es una vivencia día con día de amar a Dios, amar al prójimo, respetar el nombre de Dios, respetar la casa de Dios. No solamente es eso, es también ver mis acciones, ¿sí? Y eso significa castigo. Vamos a Hebreos capítulo 2. Este es un texto que se ha malinterpretado por muchísima gente. ¿Pero qué habla de eso? Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Sí, dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con mucha atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar no es la palabra caer. La palabra deslizar es la palabra resbalar. No caer, esta persona no cayó, solamente resbaló. O sea, casi cae, pero no cayó, resbaló solamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En pocas palabras, ¿qué produce el desliz de un cristiano? El no atender con diligencia lo que ha oído. Si lo que estás escuchando ahorita llegando a tu casa se te olvida, probablemente en la semana vas a tener un desliz. ¿Por qué? Por no atender a las cosas que has oído. ¿Verdad? Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué ángeles habla el Señor? ¿Qué ángeles? Los ángeles que el Señor mandaba a dar razones. En la Biblia menciona ángeles que vinieron a la tierra a dar palabra a hijos de Dios. Ejemplo, cuando Abraham todavía no tenía a su hijo Isaac, dice que vinieron dos varones, dos ángeles, se materializaron en forma de seres humanos y vinieron a hablar con Abraham y le dieron un recado de parte de Dios: vas a tener un hijo. Sara se murió de la risa y Abraham incrédulo. Dice que Sara se burló. ¿Cómo voy a tener un hijo si soy estéril? Ay, estos amigos también locos. ¿Qué le dijeron los ángeles por parte de Dios? Vas a tener un hijo. ¿Y lo tuvo? Sí. Muy bien. 2. Lucas capítulo 1 nos habla que Zacarías, un sacerdote, dando el servicio en el templo, dice que se le apareció un ángel y le dijo: vas a tener un hijo. Primero se espantó y después dijo: no te creo. ¿Cómo voy a tener un hijo si mi mujer es estéril y ya estoy viejito? ¿Cómo? El ángel le dijo: tu hijo se va a llamar Juan y va a ser así y así, 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 así y así, delante de Dios. Así va a ser. Y por no haberme creído te vas a quedar mudo. ¿Cuándo vas a recuperar el habla? Hasta que tu hijo nazca. ¿Pasó? ¿Sí o no? Sí pasó. ¿Qué le dijeron los ángeles a Abraham? Vas a tener un hijo. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot, sobrino de Abraham? Salte de aquí porque Dios va a mandar fuego del cielo. ¿Y Lot qué dijo? ¿Sabes que estoy bien cómodo aquí? Dice que lo agarraron de los brazos y le dijeron: camina con todas tus chivas y tu gente, órale, camina hacia el monte y no voltees. Primero que voltee, le cae la maldición.
Y dice que va Lot caminando con toda su familia y a su mujer se le ocurre voltear. Con nosotros, ¿qué hubiera pasado? No pasa nada, dale otra oportunidad. Bueno, otra. ¿No? A la otra sí, a la otra sí. Volteas, te castigo. Los ángeles, ¿cuántas veces hablaron? Una vez. Camina, porque va a ser destruido Sodoma y Gomorra. Al primero que voltee se queda aquí en la estatua de sal. Y su mujer dijo: no creo que me pase nada, ¿no? Voltea tantito, se quedó convertida en sal. A su esposo no le dio ni tiempo de voltear a ver a su mujer. Él siguió adelante. ¿Qué dice aquí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, en el caso de la mujer de Lot, se convirtió en sal. En el caso de Zacarías, se quedó mudo. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué es justa retribución? Justo pago a la desobediencia. ¿Cómo se llama el pago a la desobediencia? Castigo. Así se llama. Castigo. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De qué escaparemos? ¿De qué? ¿De qué? Del castigo. Muy bien. Aquí muchos hablan que del infierno. No está hablando del infierno, está hablando de castigo. Por eso hay que leer bien. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que huyeron? Muy bien. ¿Qué significa? Que tú eres salvo. Tú ya eres salvo. Pero si a ti se te ocurre, por tu negligencia, nada más, ¿por qué así se te ocurrió? Si a ti se te ocurre descuidar tu salvación, el Señor vendrá pronto. El Señor no juega. Esa es la realidad. Ya sabrá cada uno de ustedes hasta qué tanto le gusta caer en lo que la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A ver quién quiere jugar al vivo. A ver quién le quiere jugar al listo delante de Dios. A ver quién. Yo nada más de aquí los veo. Yo nada más de aquí los observo. Ya cuando veo, al hermano ya le pasó esto. ¿Por qué? Porque nos gusta ponernos al tú por tú con Dios. Porque nos gusta ponernos al tú por tú con Él. Dice la palabra de Dios: aquel que no cuida en el buen entendimiento, no se la pierdas. El Señor ya te regaló la salvación. ¿Qué tienes que hacer tú? Caminar en amor, no descuidarla. Porque si tú descuidas tu salvación, ¿qué está diciendo Hebreos? Te va a castigar. ¿Quién le ha comprado unos zapatos bien caros a sus hijos? 800 pesos, 1000 pesos. ¿Y qué le dices al niño? Rómpelos, al fin que tu papá es rico. Dinero es lo que nos sobra, hijo. Pues sí, rómpelos, vete a jugar con ellos, mételos al lodo. Mira, mamá, ayer te los compraste y ¿qué crees? Pues que hablan. Mira, ¿no? Son zapatos 3D, 3 dedos afuera, ¿no? Y la mamá y el papá, qué bonito. De la bancaria. Mujer, llévatela a comprar nuevos tenis. Nomás para que llegue a la tienda y diga: Charlie, claro, venimos por otros zapatos nuevos. Denme los de 1500, ya los de 1000 no. ¿Quieres eso? ¿Qué le dices al chamaco? Le compras mochila nueva.
colores nuevos. Piérdelos, hijo. Parece que los niños así no entienden, ¿verdad? No los pierdas. ¡Ah! ¡Tarán! La regla, no la rompas. ¡Tarán! Pon atención. Parece que así les dices. ¿Cuál es el consejo de los papás? Más bien es un consejo. No es un consejo, es un ultimátum. No es ni siquiera amenaza. Me pierdes, decimos las mamás, ¿no? Me pierdes los colores. En la iglesia las hermanas con una voz bien bonita. Hermano, Dios me bendiga. Y en su casa, me pierdes los colores. Y verás. ¿Cuánto cuesta comprarle una lista de útiles a un niño? ¿Quién se ha quedado probablemente sin comer por comprarle las cosas a sus hijos? Y que tu niño te salga con que, mamá, ¿qué crees? ¿Te acuerdas esa mochila tan bonita que me compraron? Esa Nike acá, una Vans, ¿no? 1,200 pesos. Pues que en el recreo, quién sabe dónde la dejé. Te pones muy contento, ¿verdad? Vente, hijo. No te preocupes. Ahí en el closet hay 1,000 más. Dice la palabra del Señor, hay algo que a nosotros no nos costó, pero que se pagó a precio de sangre. Eso fue tu salvación. Pobre de ti si la descuidas. No dejas de ser hijo, pero tus buenos cuerazos te vas a ganar. Y ahí cuando estamos llorando, ay, papito, perdónanos. No, el castigo es para que aprendamos a no volverlo a hacer. No pierdas la salvación, pero tus buenos cuerazos te va a dar el Señor. Por eso le dice al pastor de la iglesia en Éfeso: aguas, perder el primer amor es pecado. Descuidar tu salvación, porque ya soy salvo, pues ¿qué más? A Dios no le gusta la idolatría. Ya lo leíamos, ¿sabe? Éxodo capítulo 20. Al Señor no le gusta la idolatría. Hay quien idolatra más otras cosas antes que servir a Dios. Y dice su palabra: cuida lo que te regalé, porque a ti no te costó nada. ¿Qué te costó a ti? Nada, nada te costó la salvación. La tienes por regalo, tienes una herencia. Y que todavía no sepas valorar el sacrificio de Cristo, eso es un pecado. Eso es un pecado que merece castigo, dice su palabra. Recuerda de dónde has caído, hermano. Y de todo corazón te lo digo: arrepiéntete. Si quieres ver bendición, si quieres ver bendición, si quieres que te vaya bien, que te vaya igual, allá tú. Si eres necio y por más que se te predica, nomás no te entran, o te entran por acá, ¿verdad? Y te sale por acá. Pareces tubo de PVC, ¿no? Te entra por acá y te sale por acá. Y nomás dices: no quiero. Una de dos: o te gusta mucho el castigo, o no eres de Dios. ¡Ay, eso suena feo! ¿Endulzártelo? ¿Cómo? Por eso de mi corazón te lo digo. Todos recordemos de dónde hemos caído, cómo empezamos. No hay pretextos. Es que me peleé con mi novio. ¿Y qué culpa tiene Dios? Es que me peleé con mi esposa, me peleé con mi esposo. ¿Y qué culpa tiene Dios?
tú a lo tuyo. Por una sola cosa, Dios merece adoración, es digno de adoración, merece que lo obedezcamos por encima de todas las cosas. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Siguiente semana vemos el mensaje a la iglesia. Ya vimos hoy el mensaje a Éfeso. Es pecado perder el primer amor, ese fuego con el que el Señor te bautizó. Debes de estar echando leñita. ¿Cuál es la leñita? Antes que nos vayamos, ¿cuál es la leña para mantener el fuego vivo? La oración. Deja de orar y ya quebraste. De verdad, de verdad, de verdad. Deja de orar, deja de congregarte, deja de orar, deja de buscar a Dios, ya quebraste. Por eso el Señor dice, ya lo veíamos hace 15 días, instituyó un lugar. ¿Dónde está Él? ¿Cuál es el método? La oración. Lo veíamos, orar sin cesar. Bueno, nuestro hermano Lalo lo habló, ¿verdad? Orar sin cesar. Aprendamos esta parte y amemos cada día a Dios.